¿Cómo una emergencia médica expuso el secreto más oscuro de tu mejor amiga? Yo estaba de compras para el cumpleaños de mi novio cuando mi teléfono se iluminó con una alerta médica de emergencia. El ritmo cardíaco de mi hermano Diego estaba aumentando rápidamente y sus niveles de oxígeno habían comenzado a bajar. Esto era una amenaza de vida o muerte y yo no estaba allí para ayudarlo. Llamé a mi mejor amiga Sofía de inmediato. Se había ofrecido a cuidar a Diego en casa mientras yo iba de compras. Sofía, los signos vitales de Diego se están volviendo locos. Está convulsionando. Llama al 911 ahora mismo. La voz de Sofía sonaba aterrada. Dios mío, ¿qué? Ok, ¿qué hago? Llama a una ambulancia. Llámales ya. Su oxígeno está bajando. Yo ya estaba corriendo hacia mi coche en el estacionamiento. La gente me miraba raro, pero no me importaba. Estoy llamando ahora mismo. Estoy llamando, dijo Sofía. Podía oír su respiración agitada. Arrojé mis bolsas de compras en el asiento trasero y arranqué el coche. Revisé la aplicación de nuevo. El oxígeno de Diego estaba en 89%. Su ritmo cardíaco estaba en 155. Ambos números eran terribles. Si empeoraban, podría tener daño cerebral permanente o morir. Salí del estacionamiento y empecé a conducir a toda velocidad hacia el hospital para encontrarlos allí. Mi teléfono mostraba la ubicación de Diego en el mapa. Seguía en casa. Llamé a Sofía de nuevo. ¿Llamaste? ¿Ya vienen? Le pregunté. Sonaba nerviosa y sin aliento. Sí, ya vienen. Dijeron que en 4 minutos. Entonces mi teléfono vibró. Sofía me envió una captura de pantalla. Mostraba una pantalla de llamada al 911 que decía: ambulancia despachada, ETA 4 minutos. Hospital Santa María. Sentí un poquito de alivio. La ayuda venía en camino, pero seguí revisando la aplicación. El oxígeno de Diego estaba en 87 ahora. Pasaron 8 minutos. Yo estaba a mitad del camino del hospital. Revisé la ubicación de Diego otra vez. Seguía en casa. Ya deberían haberlo recogido. Llamé a Sofía de nuevo. ¿Dónde está la ambulancia? Ya deberían estar ahí. No sé, dijo Sofía. ¿Quizás el tráfico? Ya oigo las sirenas acercándose. Ok, ya casi llego al hospital. Diles que se apuren. Entonces oí algo raro. Música sonando de fondo y la voz de alguien riendo. Sofía, ¿hay alguien contigo? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, es solo la tele. Estoy esperando la ambulancia. Algo se sentía mal, pero no sabía qué. Pasaron 5 minutos más. Entré al estacionamiento del hospital. Revisé la ubicación de Diego en mi teléfono. Seguía en casa. Se me revolvió el estómago. La ambulancia ya debería habérselo llevado. Habían pasado 13 minutos desde que Sofía supuestamente llamó al 911. Revisé la aplicación. El oxígeno de Diego estaba en 84. Su ritmo cardíaco en 165. Estaba en peligro crítico. Llamé a Sofía. Sonó 2 veces y se fue directo a buzón de voz. Intenté de nuevo. Buzón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Llamé al hospital. ¿Acaba de recoger una ambulancia a un paciente con convulsiones en mi dirección? La mujer al teléfono tecleó. No, señora. No hemos enviado ninguna ambulancia a esa dirección hoy. Se me heló la sangre. Sofía mintió. ¿Pero por qué mentir sobre esto? Grité y puse el coche en marcha. Tenía que llegar a casa. Intenté llamar a Sofía una y otra vez. No contestaba. El tráfico era terrible. Me tomó 15 minutos solo para llegar a la mitad del camino a casa. Seguí revisando la aplicación. Los signos vitales de Diego empeoraban más y más. Llevaba convulsionando 30 minutos. Intenté llamar a mi novio para pedir ayuda. Quizás él podría ir a ver a Diego. Oye, mi amor, algo está mal en la casa. ¿Puedes ir a ver a Diego? Le dije, aterrada. Mi novio sonaba molesto. De hecho, estoy en una junta ahora mismo. ¿No puede esperar? Entonces la oí. Música. La misma playlist que estaba sonando de fondo cuando llamé a Sofía. O era una coincidencia. O él estaba en mi casa con Sofía mientras mi hermano se estaba muriendo. Colgué y conduje más rápido. Habían pasado 40 minutos desde la primera alerta. Frené de golpe en mi cochera y entré corriendo como loca, rezando para que no fuera demasiado tarde. Encontré a Diego en el sofá de la sala, de espaldas a mí. Su cuerpo se sacudía y podía ver espuma saliendo de su boca, incluso desde atrás. Seguía convulsionando activamente. Su monitor médico pitaba como loco. Estaba a minutos de morir. Caí de rodillas y llamé al 911. Mi hermano está teniendo una convulsión. Envíen una ambulancia a esta dirección. Ya. Mientras la operadora hablaba, pude oír sonidos en el piso de arriba, gemidos. La cama rechinando. Sofía estaba arriba haciéndolo con alguien mientras mi hermano se moría en el sofá de abajo. Me quedé con Diego todo el tiempo. 2 minutos después, oí a Sofía bajando las escaleras, riéndose como si algo fuera gracioso. Era obvio que no se había dado cuenta de que yo había entrado corriendo ni de que había llamado al 911. Entró a la sala en bata. Hicimos contacto visual directo, y vi la pierna de un hombre asomándose detrás de la puerta. Reconocí el tatuaje de inmediato. Era mi novio, Javier. Sofía y mi novio estaban teniendo una aventura y no pudieron dejar de manosearse el tiempo suficiente para hacer una llamada de 2 minutos para salvar la vida de mi hermano. Yo estaba calmando a mi hermano mientras le gritaba en susurros a ella. Enséñame la llamada al 911, le dije. Dijiste que llamaste al 911.
¿Dónde está? Sofía empezó a llorar de repente. Te lo voy a explicar. Estoy segura de que lo harás, respondí, agarrando mi teléfono para hacer otra llamada al 911, pero no al hospital. Y tampoco a la policía. La cara de Sofía se desencajó. Las sirenas ya se oían más fuertes afuera. La ambulancia real que yo había llamado venía a toda velocidad por mi calle. La boca de Sofía se abría y cerraba como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Javier salió completamente a la vista, poniéndose la camisa con manos temblorosas. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal 3 segundos después. Un equipo de 4 con maletines de equipo y una camilla. Señalé a Diego sin apartar la mirada de Sofía. La paramédico líder, una mujer con cabello corto y canoso, se arrodilló junto a mi hermano y comenzó a revisar sus signos vitales de inmediato. Su compañero le puso la máscara de oxígeno a Diego mientras los otros dos preparaban la camilla. Me quedé justo al lado de Diego, sosteniendo su mano mientras trabajaban. Mi cuerpo posicionado para no tener que ver a Sofía o a Javier, que estaban congelados junto a las escaleras. La paramédico canosa miró su reloj y luego a mí. Me preguntó cuánto tiempo llevaba convulsionando. Le dije que 43 minutos, quizás más. Su rostro se tensó y gritó números a su equipo que no entendí. Se movieron rápido, subiendo a Diego a la camilla con una eficiencia practicada. Uno de ellos comenzó a ponerle una vía intravenosa en el brazo. Otro radiaba al hospital con información sobre su condición. La paramédico canosa me dijo que necesitaban llevarlo al Santa María de inmediato, que 40 minutos era peligrosamente largo para una convulsión. Asentí y agarré mi bolso de donde lo había tirado. Sofía dio un paso adelante. Levanté una mano sin mirarla. Mis ojos en el rostro pálido de Diego. Los paramédicos lo llevaron hacia la puerta. Lo seguí justo detrás, sin decir una palabra ni a Sofía ni a Javier. Afuera subieron a Diego a la ambulancia. Me subí detrás de él antes de que alguien pudiera decirme que no. El paramédico que trabajaba en la vía intravenosa de Diego me miró y asintió, como si entendiera. A través de las ventanas traseras pude ver a Sofía corriendo fuera de la casa, todavía en bata. Intentaba llegar a la ambulancia. La miré fijamente a través del cristal y articulé una palabra sin sonido. Ni te atrevas. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y nos alejamos con las sirenas a todo volumen. Adentro, los paramédicos le estaban dando a Diego medicamentos a través de su vía intravenosa para detener la convulsión. Me senté en la banca observando el rostro de mi hermano mirando los monitores que pitaban a su alrededor. Su cuerpo seguía sacudiéndose, pero menos que antes. La medicación estaba funcionando. La paramédico canosa me dijo que su nombre estaba en su brazalete de alerta médica, me preguntó si era familia. Le dije que era su hermana y su cuidadora principal. Me preguntó qué había pasado. ¿Por qué la demora? Le dije que se suponía que alguien debía llamar al 911 hacía 40 minutos, pero no lo hizo. Me miró por un largo segundo y luego volvió a monitorear los signos vitales de Diego. El viaje duró 7 minutos. Lo metieron corriendo por las puertas de urgencias mientras yo lo seguía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi bolso. Una enfermera me detuvo en el mostrador de admisión mientras se llevaban a Diego. Me entregó una tabla con papeles y me pidió que llenara lo que pudiera. Me senté en una silla de plástico y miré los formularios. Mis manos temblaban demasiado para escribir con claridad. La enfermera regresó un minuto después con un vaso de agua. Se sentó a mi lado y me preguntó amablemente qué había pasado. Empecé a explicarle sobre la alerta médica, la convulsión, la llamada a mi amiga que se suponía que lo estaba cuidando. Cuando llegué a la parte de la demora de 40 minutos y por qué sucedió, mi voz se quebró. La expresión de la enfermera cambió de simpatía a algo más duro. Me preguntó si estaba diciendo que alguien deliberadamente no pidió ayuda. Asentí y le dije que en su lugar habían fingido una llamada al 911. Se puso de pie y dijo que necesitaba tomar nota de eso para el doctor. 20 minutos después, un doctor con pijama quirúrgica azul salió y se presentó como el doctor Gerardo Garza. Era el neurólogo de guardia. Me dijo que le habían dado a Diego medicación para detener la convulsión y que había funcionado, pero que necesitaban hacerle un chequeo completo. Escáneres cerebrales para verificar si había daños por la convulsión prolongada. Análisis de sangre para verificar sus niveles de medicación. Explicó que 40 minutos era extremadamente peligroso para una convulsión. No sabríamos el alcance de las posibles complicaciones durante al menos 24 a 48 horas. Pregunté qué tipo de complicaciones. El doctor Garza las enumeró cuidadosamente. Lesión cerebral. Efectos cognitivos, aumento de la frecuencia de las convulsiones, problemas de memoria. Me quedé sentada asimilándolo todo mientras él hablaba. Dijo que estaban trasladando a Diego a la UCI, unidad de cuidados intensivos para un monitoreo cercano. Podría verlo una vez que lo instalaran. Le di las gracias y él regresó por las puertas dobles. Me senté en la sala de espera sintiéndome adormecida y exhausta. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Lo saqué y vi mensajes de Sofía llenando mi pantalla. Lo siento mucho, por favor déjame explicarte. No es lo que piensas. No quería que esto pasara. Por favor, háblame. Borré cada uno sin leer más allá de las primeras palabras. Seguían llegando más mensajes. Bloqueé su número por completo. Mi teléfono sonó 3 veces seguidas. Javier llamando. Lo bloqueé a él también. El silencio se sintió bien. Me quedé sentada mirando la pared, sin sentir nada más que un frío desprecio por ambos. Pasó 1 hora.
Le envié un mensaje a mi compañera de trabajo, Fernanda, diciéndole que no iría a trabajar mañana. Emergencia familiar. Me respondió de inmediato, preguntando si estaba bien. Si necesitaba algo. Le dije que estaba en el Hospital Santa María. Dijo que ya venía. Le dije que no tenía que hacerlo. Dijo que ya se estaba subiendo a su coche. Fernanda apareció 40 minutos después cargando una bolsa de la tienda de conveniencia. Me había traído café y una muda de ropa, una camisa y pantalones limpios. Se sentó a mi lado en la sala de espera sin hacer preguntas. Solo se sentó allí conmigo mientras esperábamos noticias sobre Diego. Su presencia tranquila fue el primer momento de apoyo genuino que había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Casi me pongo a llorar por el alivio de tener a alguien que realmente ayudaba en lugar de empeorar las cosas. Fernanda me apretó la mano y me dijo que todo estaría bien. Asentí aunque no lo creía. 2 horas después de que llegamos, la doctora de urgencias salió a buscarme. Era una mujer de unos 50 años con ojos cansados. Me dijo que Diego estaba estable pero sedado. Lo mantendrían en la UCI para monitoreo cercano. La convulsión se había detenido con la medicación, pero la duración prolongada significaba que había riesgo de lesión cerebral, efectos cognitivos, futuras complicaciones convulsivas. Dijo que podía verlo ahora si quería. Me levanté de inmediato. Fernanda dijo que esperaría allí. La doctora me guió a través de las puertas dobles y por un pasillo hasta la UCI. El cuarto de Diego estaba lleno de máquinas y monitores pitando. Se veía pequeño y frágil en la cama del hospital, con tubos y cables por todas partes. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano con cuidado. El peso total de lo que casi sucedió se me vino encima de golpe. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde a casa, si la convulsión hubiera durado más, podría haberlo perdido. Porque 2 personas egoístas no pudieron dejar de acostarse el tiempo suficiente para hacer una maldita llamada telefónica. La rabia que me llenó era fría y enfocada. Nada que ver con el pánico de antes. Esta era una furia calculada que exigía consecuencias. Una mujer con ropa profesional tocó el marco de la puerta. Se presentó como trabajadora social del hospital y preguntó si podía hablar conmigo un minuto. Asentí. Entró y se sentó en la otra silla. Dijo que la enfermera había mencionado algunas circunstancias preocupantes en torno a la respuesta de emergencia retrasada. Sugirió amablemente que tal vez quisiera levantar un reporte policial. Explicó que fingir deliberadamente una llamada al 911 mientras alguien se estaba muriendo podría constituir negligencia criminal o incluso intento de homicidio, dependiendo de las circunstancias. Le dije que estaba considerando mis opciones. Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si necesitaba algo. Después de que se fue, me senté con Diego otra hora antes de que Fernanda tocara suavemente. Dijo que era casi medianoche. Me preguntó si quería ir a casa a buscar ropa y cosas para Diego. Si necesitaba sus medicamentos y algo de ropa limpia. Hice que Fernanda esperara en el coche porque no podía soportar que nadie más estuviera en esa casa en este momento. Adentro, la sala todavía mostraba signos del caos. El monitor médico de Diego estaba en el sofá donde lo habían dejado los paramédicos. Mi bolso estaba en el suelo donde lo tiré la primera vez. Subí al cuarto de Diego y empaqué rápidamente, agarrando sus medicamentos del baño, ropa limpia de su cómoda. Me negué a mirar las escaleras o a pensar en lo que había sucedido en mi habitación. Salí de allí lo más rápido que pude y cerré la puerta con llave detrás de mí. Regresé al hospital alrededor de la 1 de la madrugada y fui directo al cuarto de Diego en la UCI. Fernanda me dio las buenas noches y me dijo que le enviara un mensaje si necesitaba algo. El sillón reclinable junto a su cama era rígido e incómodo. Me cubrí con la delgada manta e intenté cerrar los ojos. Cada vez que empezaba a quedarme dormida veía la cara de Sofía cuando entró en esa sala, la falsa preocupación en su voz por teléfono, la forma en que se reía bajando esas escaleras. Mis ojos se abrían de golpe. Las máquinas alrededor de Diego pitaban constantemente. Revisé mi teléfono. 1:15 a.m. Intenté dormir de nuevo. Esta vez vi el tatuaje de Javier detrás de esa puerta. Oí la cama rechinar arriba mientras mi hermano moría abajo. Todo mi cuerpo se tensó. Me senté en la silla y me froté la cara. Una enfermera entró a revisar los signos vitales de Diego alrededor de las 2 a.m. Se dio cuenta de que estaba despierta y me preguntó si estaba bien. Le dije que no podía dejar de pensar en lo que pasó. Ajustó la vía intravenosa de Diego y luego me miró. Dijo que había sido enfermera durante 15 años y había visto muchas cosas terribles. Pero lo que le pasó a mi hermano le daba asco. La forma en que lo dijo, con verdadera ira en su voz, hizo que algo se aflojara en mi pecho. Alguien más entendía lo grave que era esto. Alguien más pensaba que tenía todo el derecho a estar furiosa. Me trajo una manta extra antes de irse. Logré dormir quizás 2 horas en total esa noche. La mañana llegó con luces fluorescentes brillantes y el sonido de las enfermeras del turno de día comenzando sus rondas. El doctor Garza apareció alrededor de las 7 a.m. para hacerle más pruebas a Diego. Le revisó los ojos con una luz y le pidió que siguiera su dedo. La sedación estaba desapareciendo. Los ojos de Diego se abrieron lentamente y miró alrededor de la habitación, confundido. Intentó sentarse, pero el doctor Garza le dijo que se quedara quieto. Diego me vio en la silla y su rostro se relajó un poco. El doctor Garza explicó que necesitaban revisar su función cerebral y asegurarse de que todo funcionaba bien después de la convulsión. Diego preguntó qué había pasado. Su voz era áspera y baja. Acerqué mi silla a la cama y tomé su mano.
Le dije que había tenido una convulsión muy fuerte que duró mucho tiempo. Preguntó cuánto tiempo. Le dije, cerdats minutos. Sus ojos se abrieron como platos. Preguntó dónde estaba Sofía, si ella había llamado a la ambulancia. Apreté la mandíbula. Le dije que Sofía no llamó a nadie. Mintió sobre llamar. Me miró fijamente, tratando de entender. Le expliqué que tuve que conducir a casa y llamar al 911 yo misma porque ella nunca hizo la llamada. La cara de Diego se puso completamente pálida. Preguntó dónde estaba ella ahora. Le dije que no era bienvenida cerca de nosotros nunca más. Él asintió lentamente y cerró los ojos. El doctor Garza terminó sus pruebas y dijo que tendría los resultados más tarde ese día. Alrededor de las 10 de la mañana, un hombre de unos 30 años apareció preguntando a la enfermera dónde encontrarme. Lo señaló hacia el área de espera donde yo estaba tomando un café. Se acercó y se presentó como Nicolás Chapman. Me tomó un segundo ubicar el nombre. El hermano mayor de Sofía. Inmediatamente empecé a buscar a seguridad. Nicolás levantó las manos y dijo que solo quería hablar un minuto. Dijo que no tenía idea de lo que había pasado hasta esta mañana, cuando sus padres lo llamaron. Le dije que no quería hablar con nadie de la familia de Sofía. Nicolás dijo que entendía, pero que necesitaba escuchar lo que realmente sucedió porque Sofía solo les estaba contando a todos su versión. Algo en su rostro parecía genuino. Decidí darle 10 minutos. Le conté toda la cronología, la alerta de emergencia en la tienda, la llamada a Sofía, quien dijo que llamaría al 911, la captura de pantalla falsa que me envió. Esperar en el hospital por una ambulancia que nunca llegó. Conducir a casa y encontrar a Diego todavía convulsionando después de 40 minutos. Encontrar a Sofía y Javier juntos arriba mientras mi hermano se moría abajo. El rostro de Nicolás cambió mientras yo hablaba. Parecía asqueado. Dijo que siempre había sabido que su hermana era egoísta y tomaba malas decisiones. Pero esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Miré a Nicolás por un largo momento. Le dije que lo único que ayudaría es que ella enfrentara consecuencias legales reales por lo que hizo. No solo gente enojada con ella. Consecuencias legales reales. Nicolás asintió lentamente. Dijo que entendía y que no intentaría protegerla de esto. Luego sacó su teléfono y tecleó algo. Me mostró su pantalla donde había agregado su información de contacto. Dijo que si necesitaba un testigo sobre su carácter o comportamiento pasado, estaría dispuesto a hablar con la policía o los abogados. Eso me sorprendió. Su propio hermano pensaba que ella merecía lo que le esperaba. Dijo que Sofía se había salido con la suya con su comportamiento egoísta toda su vida porque sus padres siempre la excusaban. Quizás esta vez realmente tendría que enfrentar lo que había hecho. Después de que Nicolás se fue, agregué su número a mi teléfono bajo Nicolás, hermano de Sofía, testigo. Lo archivé como algo que podría necesitar más tarde. Tener a alguien de su propia familia dispuesto a testificar en su contra se sintió como una pequeña victoria. Esa tarde apareció una mujer con ropa profesional y pidió hablar conmigo. Se presentó como la licenciada Alicia Ramírez y dijo que mi mamá le había dado mi número hace años. La recordaba vagamente de algunos asuntos legales con los que mi mamá había lidiado. Alicia dijo que había recibido mi mensaje de voz sobre necesitar una abogada de familia. Encontramos una sala de consultas vacía y le expliqué toda la situación desde el principio. Alicia tomó notas en un bloc de notas legal amarillo mientras yo hablaba. Su expresión se volvía cada vez más seria a medida que describía la llamada falsa al 911, la demora de 40 minutos, encontrarlos juntos arriba. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró directamente. Dijo que esto podría ser negligencia criminal como mínimo, posiblemente cargos más serios dependiendo de cómo lo viera el fiscal. La llamada falsa al 911 era un delito separado por sí mismo. Dijo que definitivamente debería levantar un reporte policial para crear un registro oficial de todo. Le dije que planeaba hacerlo. Alicia dijo que comenzaría a preparar un caso civil también, por los costos médicos y los daños y perjuicios. Me preguntó si tenía alguna prueba. Le mostré las capturas de pantalla de mi aplicación de alerta médica. La imagen falsa del 911 que Sofía me había enviado. Mis registros de llamadas mostrando cuando intenté contactarla. Alicia fotografió todo con su teléfono. Dijo que esto era evidencia sólida y que teníamos un caso fuerte. A la mañana siguiente, el doctor Garza entró con los resultados de las pruebas del segundo día de exámenes de Diego. Se sentó en la silla junto a la cama y sacó unos papeles con imágenes de escáneres cerebrales. Señaló áreas que mostraban patrones de actividad ligeramente inusuales. Explicó que el cerebro de Diego estaba mostrando algunos resultados preocupantes. La convulsión prolongada había causado daños que podrían llevar a efectos a largo plazo. Diego podría tener problemas de memoria, convulsiones más frecuentes, o problemas para pensar y procesar información. Era demasiado pronto para saber exactamente qué tan grave sería. Necesitarían monitorearlo durante semanas o meses para entender el alcance total. Me quedé sentada escuchando al doctor Garza enumerar todos estos posibles problemas. Cada uno se sentía como otro artículo para agregar a la lista de cosas por las que Sofía y Javier pagarían. Mi determinación se volvió más dura y fría. No solo se arriesgaron a matarlo. De hecho, causaron un daño permanente que afectaría el resto de su vida.
El doctor Garza dijo que comenzarían a darle a Diego medicamentos más fuertes y programarían citas de seguimiento regulares. Pregunté si esto habría sucedido si la convulsión se hubiera detenido antes. El doctor Garza dudó y luego dijo, probablemente no. La mayor parte de este daño está directamente relacionada con cuánto tiempo duró la convulsión. Más tarde ese día, una detective del departamento de policía apareció para tomar mi declaración. Era una mujer de unos 40 años con cabello corto y canoso y una forma tranquila de hablar. Se sentó frente a mí en la sala de consultas y sacó un dispositivo de grabación. Me preguntó si me importaba que grabara y le dije que no. Luego me dijo que comenzara desde el principio y le contara todo. Repasé toda la cronología de nuevo sin que ella me interrumpiera una sola vez. Cuando terminé, empezó a hacer preguntas específicas. ¿A qué hora recibí la primera alerta? ¿A qué hora llamé a Sofía? ¿A qué hora me envió Sofía la captura de pantalla falsa? ¿A qué hora llegué a casa? ¿Cuánto tiempo llevaba Diego convulsionando cuando llegaron los paramédicos reales? Respondí cada pregunta y le mostré todas mis pruebas. Las capturas de pantalla de la aplicación de alerta médica mostrando la línea de tiempo. Mis registros de llamadas probando cuándo intenté contactar a Sofía. Los registros del hospital documentando que Diego había estado convulsionando por más de 40 minutos. La detective revisó todo cuidadosamente. Dijo que esto definitivamente valía la pena investigarlo y preguntó si estaba dispuesta a proporcionar una declaración formal. Le dije que absolutamente. Dijo que estaría en contacto y que probablemente necesitaría entrevistar a Diego una vez que se sintiera mejor. 2 días después, estaba en la cafetería del hospital almorzando cuando Sofía apareció de la nada. No sé cómo pasó la seguridad. Caminó directamente hacia mi mesa y empezó a hablar. Dijo mi nombre y que necesitaba explicar. La interrumpí de inmediato. Le dije que la única conversación que tendríamos sería a través de abogados y la policía. Si se acercaba a mí o a Diego de nuevo, solicitaría una orden de restricción. La cara de Sofía se descompuso y empezó a llorar. Dijo que estaba siendo irracional, que cometió un error, que entró en pánico. Me levanté y recogí mi bandera. Le dije que no entró en pánico. Me envió deliberadamente una captura de pantalla falsa y luego se fue arriba a acostarse con mi novio mientras mi hermano se estaba muriendo. Luego me alejé mientras ella seguía hablando. No sentí absolutamente nada viéndola llorar. Ni simpatía ni culpa. Solo asco de que pensara que las lágrimas arreglarían lo que había hecho. Esa misma noche, revisé mi correo electrónico y encontré un largo mensaje de Javier. El asunto decía, por favor, lee esto. Casi lo borro sin abrirlo, pero decidí que debía ver qué tenía que decir. El correo eran 3 párrafos de excusas. Afirmaba que entraron en pánico cuando Diego comenzó a convulsionar, que cometieron un error en el momento, que nunca quisieron que nadie saliera herido, que esperaba que pudiera entender que solo estaban asustados y no sabían qué hacer. Lo leí 2 veces. Luego, reenvié el correo completo tanto a Alicia como a la detective sin escribir ninguna respuesta a Javier. Sus palabras eran solo evidencia de que él sabía que lo que habían hecho estaba mal. Alicia me había dicho que tratar de explicar y minimizar sus acciones mostraba conciencia de culpa. El hecho de que Javier ya estuviera poniendo excusas y pidiendo comprensión me decía todo sobre su carácter. No estaba realmente arrepentido, solo no quería enfrentar las consecuencias. Alrededor de las 7 de esa noche, Fernanda apareció con comida para llevar del lugar tailandés cerca de nuestra oficina. Había traído pad thai y rollos primavera. Nos sentamos en el cuarto de Diego a comer mientras él dormía. Fernanda me preguntó directamente qué planeaba hacer con Sofía y Javier. Le dije honestamente que todavía estaba decidiendo entre solo acciones legales o algo más personal. Fernanda no pareció sorprendida ni trató de disuadirme. Solo asintió y dijo que cualquier cosa que eligiera, ella me apoyaría si necesitaba ayuda. Tener a alguien de mi lado que no intentaba presionarme para perdonar o tener piedad se sintió increíblemente bien. La mayoría de la gente me habría dicho que lo dejara ir o siguiera adelante o no dejara que la ira me consumiera. Fernanda entendía que algunas cosas no merecen perdón. Algunas traiciones son permanentes. Terminó su comida y me dijo que me cubriría en el trabajo todo el tiempo que necesitara. Luego me abrazó y se fue. Me quedé sentada en el silencioso cuarto del hospital, agradecida de que al menos una persona en mi vida realmente apareció cuando importaba. A la mañana siguiente, una enfermera entró y me dijo que trasladarían a Diego a un cuarto normal en el 3er piso. Buenas noticias, dijo, porque significaba que estaba lo suficientemente estable como para dejar cuidados intensivos. Ayudé a recoger sus cosas mientras el equipo de transporte lo preparaba, y subimos juntos en el elevador. El nuevo cuarto tenía una ventana y se sentía menos como una zona de emergencia médica, lo cual debería haber sido reconfortante. Pero cuando las enfermeras terminaron de instalar sus monitores y nos dejaron solos, Diego me agarró la mano y no me soltó. Me pidió que le prometiera que no lo dejaría con nadie más nunca más. Solo yo cuidándolo de ahora en adelante. No se podía confiar en nadie más. Oí el miedo en su voz y me di cuenta de que la traición de Sofía había roto algo en él que tomaría mucho tiempo en sanar. Seguía preguntando si estaba segura de que nadie más lo cuidaría,
si estaba absolutamente segura de que yo estaría allí si algo pasaba. Se lo prometí una y otra vez, pero podía ver el trauma en sus ojos cada vez que preguntaba. Alrededor del mediodía, el doctor Garza entró con una tableta y acercó una silla junto a la cama. Repasó el plan de alta de Diego en detalle, explicando que su riesgo de convulsiones era ahora más alto que antes del incidente. La convulsión de 40 minutos había cambiado las cosas permanentemente. Diego necesitaría monitoreo más frecuente, medicamentos más fuertes y citas de seguimiento cada 2 semanas en lugar de mensualmente. El doctor Garza enumeró las nuevas recetas y sus costos, las pruebas adicionales requeridas, las consultas con especialistas que necesitaríamos programar. Hice los cálculos en mi cabeza mientras hablaba. Solo los nuevos medicamentos costarían varios miles de pesos más al mes. Las citas adicionales significaban más copagos y tiempo fuera del trabajo. El equipo de monitoreo adicional que necesitaríamos en casa tampoco era barato. Cada número sumaba miles de pesos que no estaríamos gastando si Sofía solo hubiera hecho una llamada telefónica. Agarré mi teléfono y comencé a tomar notas de cada costo que el doctor Garza mencionó. Alicia necesitaría estas cifras para la demanda civil que ya estaba preparando. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté y oí la voz de la detective. Me dijo que había entrevistado a Sofía y a Javier por separado ayer, y que sus historias no coincidían en varios puntos clave. Sofía afirmó que pensó que sí había llamado al 911, que entró en pánico y se confundió sobre si realmente lo había hecho. Javier insistió en que Sofía le dijo que la ambulancia venía en camino, así que asumió que todo estaba bajo control. Cada uno intentaba echarle la culpa al otro. La detective dijo que su disposición a echarse la culpa mutuamente estaba ayudando a construir un caso más sólido para los cargos criminales. Debería haberme sentido satisfecha al oír esto, pero sobre todo me sentía asqueada. Habían estado tan envueltos el uno en el otro que mi hermano casi muere. Y ahora ni siquiera podían asumir la responsabilidad sin culpar a su cómplice en la negligencia. La detective me dijo que pronto enviaría su informe a la fiscalía y le agradecí por la actualización. Esa noche, después de que Diego finalmente se durmió alrededor de las 10, saqué mi laptop y empecé a investigar. Busqué las leyes de negligencia criminal en nuestro estado, leyendo resúmenes de casos y definiciones legales. Aprendí que lo que Sofía y Javier hicieron podría ser acusado como imprudencia temeraria, lo que conllevaba tiempo en la cárcel. La llamada falsa al 911 era un delito separado llamado presentar un reporte policial falso. Pasé a la responsabilidad civil, leyendo sobre demandas por lesiones personales y daños. Podrían ser considerados responsables de todos los costos médicos de Diego, tanto actuales como futuros, además de daños por angustia emocional y daños punitivos si el jurado pensaba que sus acciones fueron especialmente graves. Los números podrían fácilmente alcanzar las 6 o 7 cifras en pesos. Hice notas detalladas sobre todo lo que aprendí, organizando la información en categorías de consecuencias penales versus civiles. Tener múltiples caminos para hacerlos pagar me hizo sentir menos indefensa, más en control de lo que sucedería después. Ya no era solo una víctima de su traición, era alguien tomando medidas para asegurar que enfrentaran todas las consecuencias posibles. Alrededor de la medianoche mi teléfono vibró con un mensaje de Nicolás. Dijo que Sofía se había estado quedando en su casa y estaba destrozada por lo que pasó. Preguntó si había alguna posibilidad de que estuviera dispuesta a escucarla, a dejarla explicar y disculparse. Miré el mensaje por unos segundos, luego escribí una sola palabra: no. Su respuesta llegó de inmediato diciendo que entendía y que lamentaba haber preguntado. Al menos alguien en su familia tenía sentido común básico sobre los límites y las consecuencias. Aprecié que Nicolás no intentara presionarme o defender las acciones de su hermana. 2 días después, Alicia llamó para decirme que había presentado la demanda civil contra Sofía y Javier. Los documentos detallaban todo lo que habían hecho y exactamente lo que nos había costado. Se los había notificado esa mañana en sus casas. Alicia dijo que sus reacciones al ser notificados nos dirían mucho sobre qué tan en serio se estaban tomando esta situación. Si conseguían abogados de inmediato, entendían el problema en el que estaban. Si intentaban manejarlo ellos mismos o lo ignoraban, estaban a punto de aprender una lección muy cara. Le dije que esperaba que subestimaran la situación, porque verlos darse cuenta de que estaban en problemas reales sería profundamente satisfactorio. Diego fue finalmente dado de alta al 5.º día con un grueso fajo de instrucciones y recetas. La cuenta de la farmacia sola fue de más de $6, incluso con nuestro seguro. Lo subí a mi coche con cuidado, lo llevé a casa y lo ayudé a entrar. Mientras no estábamos, le había pagado a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras. Llaves nuevas, cerrojos nuevos, todo seguro. Ayudé a Diego a instalarse en su cuarto e inmediatamente preguntó si Sofía o Javier podrían intentar venir aquí. Le prometí que no pasarían de la puerta principal, que me había asegurado absolutamente de eso. A la mañana siguiente, la detective llamó de nuevo. Me dijo que el fiscal estaba revisando el caso por posibles cargos criminales de imprudencia temeraria y presentación de un reporte falso. La llamada falsa al 911 era particularmente grave porque era un delito en sí mismo, separado de la negligencia que vino después. Explicó que el fiscal tomaría una decisión dentro de 2 semanas y que debía prepararme para testificar si se presentaban cargos. Le dije que estaba absolutamente lista para hacer lo que fuera necesario. Más tarde ese día, Fernanda vino a ayudarme a establecer una nueva rutina para el cuidado de Diego.
Programamos múltiples números de confianza en su sistema de alerta médica, probamos todo el equipo a fondo y creamos protocolos escritos para diferentes escenarios de emergencia. Hicimos tarjetas laminadas con instrucciones sobre qué hacer si tenía una convulsión, a quién llamar, qué información dar a los paramédicos. El nivel de preparación requerido ahora, porque no podía confiar en nadie de la manera en que había confiado en Sofía, se sintió como otro costo de su traición. Cada sistema de respaldo que creamos era un recordatorio de que ella destruyó mi capacidad de depender de otras personas. Esa noche, Alicia llamó con una actualización. Los padres de Javier la habían contactado ofreciendo pagar todas las facturas médicas de Diego si retiraba la demanda civil. De hecho, me reí cuando me lo dijo. Claramente no entendían la situación en absoluto. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de consecuencias y responsabilidad y de asegurarse de que entendieran la magnitud de lo que habían hecho. Le dije a Alicia que rechazara la oferta de inmediato y procediera con la demanda exactamente como estaba planeado. La cita de seguimiento con el Dr. Garza ocurrió 2 semanas después de que Diego llegó a casa. Lo llevé al centro médico y nos sentamos en la sala de espera mientras él se mordía las uñas, un hábito nervioso que había desarrollado desde la convulsión. La enfermera nos llamó y le tomó los signos vitales. Luego el Dr. Garza entró con una tableta mostrando los resultados del escáner cerebral. Acercó una silla y explicó las imágenes, señalando áreas que mostraban patrones de actividad anormales. El daño de la convulsión prolongada era permanente. Diego necesitaría medicamentos anticonvulsivos más fuertes por el resto de su vida, chequeos más frecuentes cada mes en lugar de cada 3 meses, y podría experimentar efectos cognitivos como problemas de memoria o dificultad para concentrarse. El Dr. Garza repasó el nuevo horario de medicamentos y las señales de advertencia que debíamos vigilar. El rostro de Diego palideció mientras escuchaba y extendí la mano para apretar la suya. Le prometí que manejaríamos lo que viniera, que nos ajustaríamos y manejaríamos todo juntos, pero por dentro estaba agregando este daño permanente a mi lista mental de cosas por las que Sofía y Javier responderían. Cada pastilla que Diego tomaría por el resto de su vida, cada visita al médico, cada lucha cognitiva, todo se remontaba a 40 minutos de su egoísmo. El Dr. Garza nos dio las nuevas recetas y programó la próxima cita antes de que nos fuéramos. 3 días después, estaba saliendo del trabajo al final de mi turno cuando vi a Sofía parada cerca de mi coche en el estacionamiento. Se me revolvió el estómago. No tenía ninguna razón para estar en mi lugar de trabajo. Ningún asunto legítimo aquí en absoluto. Seguí caminando hacia mi coche y ella dio un paso adelante, con las manos en alto como si se acercara a un animal salvaje. Empezó a hablar sobre necesitar solo 5 minutos para explicar, para hacerme entender lo que pasó. Me detuve a unos 3 metros de distancia y le dije que había violado la orden de no contacto que Alicia le había enviado. Si se me acercaba de nuevo, llamaría a la policía por acoso. Su rostro se descompuso y empezó a gritar que estaba siendo irracional y cruel, que fue un accidente, que nunca quiso que nadie saliera herido. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche mientras ella seguía gritando. Abrí, me subí y me fui. En mi espejo retrovisor pude verla parada allí en el estacionamiento, abrazándose a sí misma. Sentí absolutamente cero simpatía por su angustia. Ella había tomado sus decisiones y ahora le tocaba vivir con las consecuencias de esas decisiones. Llamé a Alicia de camino a casa para reportar la violación y dijo que presentaría la documentación ante el tribunal. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Era alguien de la oficina del fiscal llamando para programar una reunión sobre el caso penal. Me tomé un día libre del trabajo y conduje al centro, a la oficina del fiscal, la semana siguiente. La fiscal que manejaba el caso era una mujer astuta de unos 40 años con cabello corto y gafas, sentada detrás de un escritorio cubierto de expedientes. Me estrechó la mano y fue directo al grano, explicando que planeaban acusar tanto a Sofía como a Javier de imprudencia temeraria y presentación de un reporte policial falso. Los cargos podrían significar tiempo en la cárcel si eran condenados, posiblemente hasta 2 años por la imprudencia temeraria y otro año por el reporte falso. Me explicó cómo sería el proceso del juicio, la línea de tiempo que estábamos viendo y cuál sería mi papel como testigo. Luego me preguntó si estaba preparada para el costo emocional de pasar por un juicio, tener que testificar sobre lo que pasó, verlos en el tribunal. La miré directamente a los ojos y le dije que estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para llegar hasta el final. Ella asintió e hizo una nota en su archivo. Luego dijo que estaría en contacto a medida que avanzara el caso. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Nicolás. Se disculpó por el hecho de que Sofía apareciera en mi trabajo. Dijo que me dejara en paz, pero que ella no estaba escuchando a nadie en este momento. Luego agregó que la habían despedido de su trabajo por faltar demasiados días mientras lidiaba con su culpa. Me senté en mi sofá leyendo ese mensaje y sentí una sombría satisfacción instalarse en mi pecho. Las consecuencias estaban empezando a acumularse para ella. Había perdido a su mejor amiga. Su relación con Javier aparentemente se había desmoronado según lo que Nicolás había mencionado antes. Y ahora su trabajo también se había ido. Le respondí a Nicolás agradeciéndole por la información y por ser decente en toda esta situación, lo cual era más de lo que podía decir de su hermana. Respondió de inmediato diciendo que entendía y que lamentaba todo lo que había sucedido. Diego empezó a tener pesadillas esa misma semana.
La primera vez me desperté con sus gritos en su cuarto alrededor de las 2 de la mañana. Corrí y lo encontré sentado en la cama, sudando y respirando con dificultad, sus manos temblando mientras me buscaba. Había estado soñando con la convulsión, con estar solo y que nadie viniera a ayudar. Me senté en el borde de su cama y sostuve su mano mientras se calmaba, asegurándole que estaba a salvo, que yo estaba aquí, que nada como eso volvería a pasar. Pero podía ver el daño psicológico que esto había causado, más allá de los efectos físicos. Su confianza se había roto de una manera fundamental. Había creído que Sofía estaba pidiendo ayuda, había creído que ella se preocupaba por él, y en lugar de eso, ella había estado arriba con Javier mientras él se moría. Las pesadillas continuaron durante semanas, a veces varias veces en una noche. Me sentaba con él durante cada episodio, prometiéndole una y otra vez que no lo dejaría, que ahora estaba a salvo. El saber que el egoísmo de Sofía no solo había arriesgado su vida, sino que también lo había traumatizado tan profundamente, hizo que mi determinación de verla castigada creciera aún más. 2 semanas después de la reunión con la fiscal, Alicia llamó con noticias sobre la demanda civil. El abogado de Javier la había contactado con una propuesta de acuerdo. Pagarían $1,000 de pesos si aceptaba retirar la demanda y firmar un acuerdo de confidencialidad. Alicia explicó que en realidad era una oferta razonable considerando los costos y el tiempo involucrados en ir a juicio. Solo los honorarios legales se comerían una parte de cualquier sentencia, y siempre había riesgo involucrado en dejar que un jurado decidiera. Pero rechacé la oferta de inmediato. Esto no se trataba de obtener su dinero y quedarme callada. Quería un registro público de lo que habían hecho. Quería una sentencia en su contra que lo siguiera durante años, que apareciera en las verificaciones de antecedentes e informes de crédito. Quería que todos los que alguna vez investigaran su historial supieran exactamente qué tipo de personas eran. Alicia dijo que entendía e informaría al abogado de Javier que procederíamos a juicio como estaba planeado. La audiencia preliminar para los cargos penales tuvo lugar 2 meses después del incidente. Me tomé otro día libre del trabajo y conduje al juzgado, pasé por seguridad y encontré la sala correcta. Sofía y Javier estaban sentados en mesas separadas con sus abogados, sin mirarse el uno al otro. La fiscal presentó los cargos formalmente, y el juez les preguntó cómo se declaraban. Ambos dijeron no culpables, lo cual esperaba. Sus abogados intentarían minimizar lo que pasó, hacerlo sonar como un error o un accidente en lugar de negligencia criminal. El juez fijó una fecha para el juicio 3 meses después y repasó las condiciones de su liberación, incluidas las órdenes de no contacto. Me senté en la galería viéndolos pararse ante el juez y responder preguntas, viéndolos tener que reconocer los cargos en su contra en audiencia pública. Fue la primera sensación real de que la justicia comenzaba a suceder. Ya no podían fingir que esto era solo un asunto privado entre amigos. El sistema legal había reconocido que lo que hicieron era criminal, y ahora tendrían que responder por ello. 6 semanas después de la primera convulsión, Diego tuvo otra. Estaba en la cocina preparando la cena cuando su monitor médico empezó a pitar. Corrí a su cuarto y lo encontré en su cama, su cuerpo sacudiéndose, espuma en la boca. Mis manos temblaban mientras llamaba al 911, tratando de no entrar en pánico, tratando de mantener la calma y darles la información que necesitaban. Los paramédicos llegaron en 4 minutos esta vez. Lograron detener la convulsión con medicación, y solo duró 8 minutos en total antes de que la tuvieran bajo control. Lo llevaron al hospital para observación, y el doctor Garza nos encontró allí para hacer pruebas. Explicó que el aumento de la frecuencia era probablemente un resultado directo del daño de la convulsión prolongada. Los 40 minutos de convulsión habían cambiado la química cerebral de Diego de maneras que hacían que futuras convulsiones fueran más probables y difíciles de controlar. Cada nueva complicación se sentía como una nueva prueba de lo que la negligencia de Sofía y Javier nos había costado. Las facturas médicas seguían acumulándose, los medicamentos seguían encareciéndose, y la calidad de vida de Diego seguía empeorando, todo porque 2 personas no pudieron dejar de tener sexo el tiempo suficiente para hacer una llamada telefónica. Empecé a ver a una terapeuta la semana siguiente, no porque quisiera perdonar a Sofía y Javier, sino porque necesitaba funcionar mientras buscaba justicia contra ellos. La ira me estaba consumiendo de maneras que comenzaban a afectar mi sueño y mi trabajo. La terapeuta era una mujer de unos 50 años especializada en trauma y traición. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego me ayudó a entender que mi rabia estaba justificada y era saludable, siempre y cuando la canalizara hacia algo productivo, en lugar de dejar que me consumiera. Validó que algunas traiciones son imperdonables, que elegir no perdonar no me hace amargada o dañada. Me hace alguien con límites apropiados que entiende que las acciones tienen consecuencias. No todo el mundo merece el perdón, y eso está bien. Podía estar enojada y aún así seguir adelante con mi vida. Podía buscar justicia y aún así cuidarme a mí misma y a Diego. Las dos cosas no eran mutuamente excluyentes. 3 semanas después, Alicia llamó para decirme que el abogado de Sofía había presentado una moción para desestimar los cargos penales. Tuve que sentarme en una audiencia donde argumentaron que el pánico y el mal juicio no alcanzan el nivel de negligencia criminal. El abogado de Sofía se puso de pie y habló sobre cómo ella estaba asustada y confundida, cómo cometió un error en un momento de crisis, cómo nunca tuvo la intención de que nadie saliera herido. Lo hizo sonar como si ella fuera la víctima, como si ya hubiera sufrido suficiente. Me senté en la galería con las manos apretadas en mi regazo,
escuchándolo tratar de minimizar lo que pasó. Entonces la fiscal se puso de pie y guió al juez a través de la línea de tiempo. Mostró la captura de pantalla falsa que Sofía me envió. Los registros de llamadas probando que nunca marcó al 911. Los registros médicos documentando 40 minutos de convulsión. Argumentó que crear deliberadamente una llamada falsa al 911 mientras alguien se está muriendo va mucho más allá del mal juicio y entra en territorio criminal. Esto no fue pánico o confusión. Esta fue una elección consciente de mentir y engañar mientras mi hermano tenía una emergencia médica. El juez escuchó a ambas partes, luego denegó la moción. Declaró claramente que la evidencia mostraba un engaño deliberado durante una emergencia que amenazaba la vida y que eso absolutamente constituía negligencia criminal digna de juicio. Ver la cara de Sofía cuando el juez falló en su contra fue profundamente satisfactorio. Había pensado que podía salirse con la suya, que podía minimizar y excusarse para salir de las consecuencias. Pero el sistema legal no se lo estaba comprando. 2 semanas después de esa audiencia, Fernanda me llamó durante la hora del almuerzo en el trabajo. Sonaba algo alterada, lo cual era raro porque a Fernanda nunca la alteraba nada. Me dijo que había estado en la cafetería cerca de su apartamento esa mañana cuando Javier entró. Él la vio de inmediato y fue directo a su mesa antes de que ella pudiera irse. Empezó a hablar rápido, diciendo que necesitaba que me diera un mensaje porque yo no tomaba sus llamadas. Afirmó que había cambiado, que había aprendido de todo lo que pasó, que estaba yendo a terapia y trabajando en sí mismo. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarlo por lo que hizo. Fernanda lo interrumpió y le dijo que se alejara de su mesa. Dijo que yo no estaba interesada en su historia de redención y que necesitaba aceptar que algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. Me dijo que de hecho le levantó la voz en la cafetería, lo que hizo que otras personas voltearan a ver, pero no le importó. La expresión en su rostro cuando ella lo calló dejó claro que él esperaba que ella fuera comprensiva o al menos neutral. Le agradecí a Fernanda por apoyarme así. Algunas personas piensan que todo el mundo merece el perdón eventualmente, que aferrarse a la ira no es saludable o lo que sea. Pero Fernanda entendía que lo que Javier y Sofía hicieron los descalificaba permanentemente de esa gracia. No puedes casi matar al hermano de alguien y luego pedir perdón como si hubieras olvidado su cumpleaños o algo así. El juicio civil tuvo lugar 3 meses antes de que se programara el penal. Alicia explicó que los casos civiles se mueven más rápido porque la carga de la prueba es menor. Solo teníamos que demostrar que era más probable que no que su negligencia causó daño. El juicio penal requeriría pruebas más allá de toda duda razonable, lo que llevaba más tiempo construir. Me tomé 2 días libres del trabajo para testificar. El juzgado era este edificio antiguo en el centro con pisos de mármol y techos altos que hacían eco de cada sonido. Alicia me encontró fuera de la sala del tribunal el primer día y me explicó lo que pasaría. Yo testificaría primero, luego llamarían a expertos médicos y presentarían pruebas. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. Cuando llegó mi turno, caminé al estrado de los testigos y puse mi mano sobre la Biblia. El juramento se sintió pesado, importante. Prometí decir la verdad y nada más que la verdad. Luego me senté y miré hacia la sala. Sofía y Javier estaban sentados en la mesa de la defensa con sus abogados. Ninguno de los dos me miraba. La fiscal era una mujer de unos 50 años con cabello canoso recogido firmemente. Me pidió que describiera lo que pasó ese día, comenzando desde que recibí la primera alerta médica. Repasé toda la cronología, la alerta en mi teléfono mientras estaba de compras, llamar a Sofía y rogarle que pidiera ayuda. La captura de pantalla falsa que me envió, llegar al hospital y descubrir que no se había despachado ninguna ambulancia, correr a casa y encontrar a Diego todavía convulsionando después de 40 minutos, oír los sonidos de arriba mientras mi hermano se moría en el sofá. La fiscal me mostró los expedientes médicos del hospital. Me pidió que identificara las marcas de tiempo, los niveles de oxígeno, las lecturas de ritmo cardíaco. Cada número era evidencia de cuánto tiempo había sufrido Diego. Luego preguntó sobre los costos. Enumeré todo. La estadía en el hospital de 5 días, los nuevos medicamentos que costaban miles de pesos cada mes, el equipo de monitoreo aumentado, la terapia para la ansiedad y el trauma de Diego, los salarios perdidos por tomar tiempo libre del trabajo. Todo sumaba más de $1.2. 000 pesos hasta ahora, con costos continuos que continuarían indefinidamente. Alicia tomó el control después de eso y presentó los registros médicos. La captura de pantalla falsa del 911 que Sofía me había enviado, testimonio de expertos. Un neurólogo explicó lo que le sucede al cerebro durante una convulsión prolongada. Usó palabras como hipoxia y daño neuronal y deterioro cognitivo. Dijo que 40 minutos de convulsión continua podrían causar daño cerebral permanente, aumento de la frecuencia de las convulsiones y problemas de memoria. Todo lo que describió coincidía con lo que le estaba pasando a Diego. Los abogados de la defensa intentaron argumentar que Sofía había entrado en pánico y cometido un error, que nunca tuvo la intención de que nadie saliera herido. Mostraron mensajes de texto donde Sofía se había disculpado, como si eso de alguna manera compensara casi matar a alguien. Pero Alicia destruyó ese argumento mostrando la línea de tiempo de cuándo se enviaron esos mensajes. Sofía no me había enviado mensajes hasta después de que yo ya había descubierto que mintió.
Solo se disculpó una vez que fue atrapada. El jurado se fue a deliberar después de 2 días de testimonio. Alicia me dijo que podría llevar horas o incluso días llegar a un veredicto, pero regresaron en menos de 3 horas. Esa era una buena señal, dijo. Las deliberaciones rápidas generalmente significaban que la evidencia era clara. El presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Culpables de todos los cargos. Ambos acusados eran responsables por negligencia, angustia emocional y costos médicos. El jurado nos otorgó $1.8, 000 pesos por daños y perjuicios más todos los costos médicos continuos para el cuidado de Diego. Sentí que algo se liberaba en mi pecho cuando escuché esas palabras. No se trataba del dinero. Se trataba de un jurado de personas comunes que miraban lo que sucedió y decían, sí, esto estuvo mal. Estas personas deben pagar por lo que hicieron. Los padres de Sofía me llamaron al día siguiente. Vi el número aparecer en mi teléfono y lo envié directo a buzón de voz. Llamaron de nuevo 1 hora después. De nuevo a buzón. Luego intentaron enviarme un correo electrónico. El asunto decía, por favor, necesitamos hablar sobre nuestra hija. Lo borré sin leer más allá de eso. Llamaron a la oficina de Alicia esa tarde. Su secretaria les dijo que Alicia no estaba disponible, pero insistieron en que era urgente. Finalmente lograron comunicarse con ella y le preguntaron si había alguna manera de arreglar algo sobre el juicio penal. Querían saber si consideraría pedirle al fiscal que redujera los cargos o aceptara un acuerdo. Quizás Sofía podría hacer servicio comunitario en lugar de tiempo en la cárcel. Quizás podría pagar una multa. Estaban dispuestos a pagar más dinero si eso ayudaba. Alicia me llamó justo después de colgar con ellos. Dijo que sonaban desesperados, como si estuvieran intentando cualquier cosa para proteger a su hija de consecuencias reales. Le dije a Alicia que dejara absolutamente claro que no tenía ningún interés en acuerdos o cargos reducidos. Quería que Sofía y Javier enfrentaran todo el peso de lo que habían hecho. El juicio penal procedería exactamente como estaba planeado y yo testificaría de nuevo si fuera necesario. Su hija casi mató a mi hermano porque no podía dejar de tener sexo el tiempo suficiente para hacer una llamada telefónica. Ninguna cantidad de dinero o súplicas de sus padres cambiaría eso. Alicia dijo que manejaría toda la comunicación futura con ellos y les diría que no me contactaran directamente de nuevo. Después de que colgó, me quedé sentada pensando en cómo su desesperación por proteger a Sofía de la responsabilidad solo demostraba que estaba haciendo lo correcto. Querían protegerla de las consecuencias, pero las consecuencias eran exactamente lo que necesitaba enfrentar. El juicio penal comenzó 4 meses después del incidente. Para entonces ya era pleno otoño y el clima se había vuelto frío. Me tomé una semana entera libre del trabajo esta vez porque Alicia dijo que el juicio tomaría al menos 3 o 4 días. La sala del tribunal estaba repleta el primer día. Reconocí a algunas personas del juicio civil, además de reporteros, que cubrían el caso ahora que había cargos penales involucrados. La fiscal era una mujer diferente esta vez. Más joven pero igual de astuta. Expuso los cargos en su declaración de apertura. Imprudencia temeraria y presentación de un reporte policial falso. Le dijo al jurado que escucharían testimonios sobre una convulsión de 40 minutos que podría haberse detenido en minutos si alguien hubiera pedido ayuda. Dijo que verían evidencia de una llamada falsa al 911 creada para engañar a alguien mientras su hermano se moría. Prometió probar más allá de toda duda razonable que ambos acusados, a sabiendas y deliberadamente, eligieron no ayudar y que esa elección casi costó una vida. Testifiqué de nuevo en el día 2. Esta vez las preguntas fueron más detalladas, más enfocadas en qué sabía y cuándo lo supe. La fiscal me guió a través de cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada momento de esa pesadilla. Me pidió que describiera cómo encontré a Diego en el sofá, su cuerpo sacudiéndose, espuma saliendo de su boca. Me preguntó qué oí desde arriba mientras intentaba ayudarlo. Dije la verdad sobre los gemidos, la cama rechinando, los sonidos de 2 personas que no podían detener lo que estaban haciendo ni siquiera por una emergencia médica. Varios miembros del jurado parecieron asqueados. El abogado de Sofía intentó hacerme parecer poco confiable en el contrainterrogatorio. Preguntó si estaba segura de la línea de tiempo, si tal vez me había confundido con el pánico, pero yo tenía los registros de la aplicación médica que mostraban cada alerta, cada signo vital, cada minuto que pasó. La evidencia respaldaba todo lo que dije. Luego testificaron los expertos médicos. El mismo neurólogo del juicio civil explicó el daño cerebral nuevamente. Trajo escáneres del cerebro de Diego, le mostró al jurado exactamente dónde ocurrió el daño. Dijo que los primeros 10 minutos de una convulsión son críticos. Después de eso, cada minuto adicional aumenta el riesgo de daño permanente. 40 minutos fue catastrófico. Otra experta testificó sobre protocolos de convulsiones y respuesta de emergencia. Dijo que el tiempo de respuesta estándar para una emergencia médica como esta debería ser de menos de 5 minutos desde la llamada hasta la llegada. Si Sofía hubiera llamado al 911 cuando se lo pedí por primera vez, los paramédicos habrían llegado a Diego en cuestión de minutos. La convulsión se habría detenido antes de que ocurriera un daño grave. Pero debido a la demora de 40 minutos, Diego ahora tenía daño cerebral permanente, aumento de la frecuencia de las convulsiones y discapacidades cognitivas que lo afectarían por el resto de su vida. En el día 3, Sofía subió al estrado.
Llevaba un vestido conservador y el cabello recogido. Su abogado obviamente la había entrenado sobre cómo parecer comprensiva. Lloró mientras testificaba, hablando de lo asustada que estaba, de cómo no sabía qué hacer, de cómo nunca quiso que nadie saliera herido. Afirmó que entró en pánico y se congeló, que tenía la intención de llamar al 911 pero se confundió, y en su lugar me envió una captura de pantalla falsa. No tenía ningún sentido y la fiscal la destrozó. ¿Cómo creas accidentalmente una captura de pantalla falsa? ¿Cómo entras en pánico durante 40 minutos seguidos? ¿Por qué estabas arriba con alguien si estabas tan preocupada por Diego? Sofía no pudo responder nada de eso sin contradecirse. Sus lágrimas no me conmovieron en absoluto. Me senté en la galería viéndola llorar y todo lo que podía ver era a ella, riéndose mientras bajaba esas escaleras en su bata. Todo lo que podía recordar era a mi hermano muriendo en el sofá mientras ella estaba arriba con mi novio. Sus lágrimas eran por ella misma, por las consecuencias que finalmente estaba enfrentando. No eran por Diego ni por lo que le había hecho. Javier testificó en el día 4 e inmediatamente intentó echarle la culpa a Sofía. Su estrategia fue clara desde la primera pregunta. Afirmó que Sofía le había dicho que había llamado al 911 y que la ambulancia estaba en camino. Dijo que le había creído, que no tenía idea de que ella estaba mintiendo. Se pintó a sí mismo como otra víctima de su engaño. El abogado de Sofía saltó y objetó, diciendo que Javier estaba tratando de desviar la culpa. El juez aceptó la objeción y le dijo al jurado que ignorara la caracterización de Javier, pero el daño estaba hecho. El jurado lo había visto tratar de salvarse a sí mismo sacrificando a Sofía. Habían visto que estas dos personas que habían estado tan envueltas la una en la otra que no pudieron llamar para pedir ayuda, ahora estaban dispuestas a destruirse mutuamente para evitar consecuencias. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal le preguntó a Javier por qué no fue a ver a Diego él mismo si estaba tan preocupado. ¿Por qué no llamó al 911 directamente en lugar de confiar en Sofía? ¿Por qué no bajó cuando me oyó llegar y empezar a pedir ayuda real? Javier tartamudeó en sus respuestas, contradiciéndose varias veces. Finalmente admitió que había estado distraído y no pensaba con claridad. La fiscal le pidió que aclarara qué lo había distraído durante 40 minutos mientras alguien moría abajo. No pudo responder sin admitir lo que todos ya sabían. Su relación, lo que le había costado tanto a mi hermano, se estaba desmoronando allí mismo en el tribunal. Se estaban atacando mutuamente, cada uno tratando de minimizar su propia culpa maximizando la del otro. Habría sido satisfactorio si no fuera tan patético. Estas eran las personas en las que había confiado. Este era el hombre con el que había salido durante 2 años, y la mujer que había sido mi mejor amiga desde la preparatoria. Y cuando se enfrentaron a consecuencias reales ni siquiera pudieron mantenerse unidos. Se desmoronaron y se culparon mutuamente como niños. El jurado recibió el caso el día 5 después de los argumentos finales. La fiscal resumió toda la evidencia, la línea de tiempo, el testimonio médico, la llamada falsa al 911. Les recordó que la imprudencia temeraria significa hacer algo a sabiendas que pone a otra persona en grave riesgo. Presentar un reporte policial falso significa crear deliberadamente documentación falsa para engañar a las autoridades. Ambos acusados habían hecho exactamente esas cosas. Los abogados defensores argumentaron que sus clientes habían cometido errores, pero no crímenes. Que el pánico y el mal juicio no eran lo mismo que la intención criminal. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó durante 5 horas. Alicia y yo esperamos en una sala de conferencias al final del pasillo, bebiendo café malo y sin hablar mucho. Cuando el alguacil finalmente nos llamó de regreso, mis manos temblaban. El jurado entró y ninguno de ellos miró a la mesa de la defensa. Alicia me apretó la mano y susurró que era una buena señal. El presidente del jurado se puso de pie. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. Sí, lo habían hecho. Culpables de ambos cargos para ambos acusados. Sofía empezó a llorar de inmediato. Javier solo miraba al frente, su rostro inexpresivo. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para dentro de 2 semanas. Salí de esa sala sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El peso que había estado cargando desde esa noche terrible, la carga de saber lo que habían hecho y preguntarme si alguna vez realmente responderían por ello, finalmente se levantó. Esto no era venganza. La venganza habría sido hacer algo para lastimarlos de la manera en que nos lastimaron. Esto era rendición de cuentas. Se trataba de asegurarse de que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que no puedes casi matar a alguien y salirte con la tuya sin responder por ello. La justicia no era perfecta, pero era real. Y era suficiente. 2 semanas después, todos nos reunimos en la misma sala para la sentencia. El juez preguntó si alguien quería hacer una declaración antes de imponer la sentencia. Me puse de pie. Había escrito algo la noche anterior, pero cuando llegué al podio, guardé el papel en mi bolsillo. Miré a Sofía y Javier sentados en la mesa de la defensa y hablé desde el corazón. Le conté al juez sobre mi hermano, sobre su condición médica y cómo dependía de la gente para que lo ayudara durante las emergencias. Describí cómo lo encontré en ese sofá, sabiendo que había estado sufriendo durante 40 minutos porque 2 personas fueron demasiado egoístas para hacer una llamada telefónica. Expliqué cómo su vida había cambiado desde entonces. El daño permanente, el aumento de las convulsiones, los problemas de memoria. Dije que no pedía el castigo máximo ni intentaba destruir sus vidas. Solo quería que enfrentaran las consecuencias apropiadas por lo que habían hecho. Cuando terminé, el juez asintió y les preguntó a los acusados si querían hablar. Sofía se puso de pie y se disculpó entre lágrimas.
Javier dijo que asumía la responsabilidad por sus acciones. El juez los escuchó a ambos, luego dictó su sentencia. Para Sofía, 18 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. Para Javier, 12 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional. A ambos se les ordenó pagar la restitución total de todos los costos médicos de Diego, pasados y futuros. A ambos se les prohibió tener contacto alguno conmigo o con Diego durante 5 años. Los alguaciles se adelantaron y les pusieron las esposas a ambos. Los vi mientras se los llevaban. Sofía seguía llorando. Javier caminaba con la cabeza gacha. Sentí algo cercano a la paz instalarse en mí. No felicidad exactamente, sino la sensación de que se había hecho justicia adecuadamente. Pasarían tiempo en la cárcel pensando en lo que habían hecho. Pagarían por el cuidado de Diego, y nunca tendríamos que volver a verlos. Los meses posteriores a la sentencia fueron de reconstrucción y sanación. La condición de Diego se estabilizó un poco, aunque nunca volvería a ser como antes. Sus convulsiones eran más frecuentes ahora, ocurriendo cada pocas semanas en lugar de cada pocos meses. Los nuevos medicamentos ayudaban a controlarlas mejor, pero lo cansaban y afectaban su coordinación. Tenía problemas de memoria que lo frustraban, olvidando conversaciones que habíamos tenido o citas que había hecho. A veces me preguntaba lo mismo 3 veces en un día, pero estaba vivo. Estaba sanando tanto como su cerebro dañado se lo permitía, y sabía que las personas que lo lastimaron habían enfrentado consecuencias reales. Eso le importaba más de lo que yo esperaba. Una noche, unos 4 meses después de la sentencia, me dijo que le había preocupado que Sofía y Javier se salieran con la suya. Dijo que verlos realmente ir a la cárcel le ayudó a creer que el mundo no era completamente injusto, que la gente no podía simplemente lastimar a otros sin responder por sus acciones. Lo abracé y le prometí que siempre lucharía por él. Siempre me aseguraría de que estuviera protegido y a salvo. Las facturas médicas seguían llegando, pero los pagos de restitución también comenzaron a llegar. Pequeñas cantidades deducidas de los salarios de la prisión de Sofía y Javier, más pagos mayores que vendrían de sus salarios después de la liberación. Llevaría años pagar por completo lo que debían, pero cada pago era un recordatorio de que las consecuencias estaban en curso, que sus acciones les costarían durante años, al igual que Diego estaría lidiando con los efectos durante años. Nicolás me llamó unos 6 meses después de la sentencia. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Dijo que no llamaba para pedir nada ni para defender a su hermana. Solo quería darme una actualización. Sofía estaba cumpliendo su sentencia en un centro para mujeres a unas 2 horas de distancia. La había visitado varias veces y dijo que ahora parecía diferente, más callada y más seria. Había comenzado terapia en prisión y aparentemente estaba procesando lo que había hecho. Nicolás dijo que finalmente parecía entender la gravedad de sus acciones, que casi había matado a alguien porque fue demasiado egoísta para hacer una llamada telefónica. No me pedía que la perdonara ni que tuviera contacto con ella. Solo quería que supiera que ahora estaba enfrentando la realidad en lugar de poner excusas. Le agradecí por la actualización y le dije honestamente que no tenía ningún interés en la rehabilitación o redención de Sofía. Eso era entre ella y cualquier conciencia que pudiera desarrollar. Lo que me importaba era que había enfrentado consecuencias y seguiría enfrentándolas durante años. Si crecía a partir de esa experiencia, bien. Si no lo hacía, no era mi problema. Nicolás dijo que entendía y respetaba eso. Me dijo que lamentaba lo que hizo su hermana y esperaba que Diego estuviera bien. Luego colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono por un minuto, pensando en cómo algunas personas pueden sorprenderte. Nicolás no tenía obligación de mantenerme actualizada o disculparse por su hermana, pero lo hizo de todos modos porque entendía que la rendición de cuentas importaba. Fernanda vino a cenar una noche unos 7 meses después de que todo terminó. Nos habíamos vuelto más cercanas a través de todo el calvario y se había convertido en una de mis amigas de mayor confianza. Mientras comíamos pizza y cerveza, me dijo que estaba impresionada por cómo había manejado todo. Dijo que mucha gente habría querido venganza. Habría intentado lastimar a Sofía y Javier de la manera en que nos lastimaron. Pero yo había elegido el camino más difícil de la responsabilidad legal, buscando justicia a través del sistema en lugar de tomar el asunto en mis propias manos. Le dije honestamente que hubo momentos en que quise venganza, momentos en que fantaseaba con hacerlo sufrir de la manera en que Diego había sufrido, pero había elegido de otra manera porque quería poder mirarme en el espejo, quería mantener mi integridad, incluso mientras buscaba consecuencias. La responsabilidad legal se sentía correcta de una manera que la venganza nunca lo habría hecho. Significaba que otras personas objetivas como jueces y jurados, habían visto lo que sucedió y estuvieron de acuerdo en que estaba mal. Significaba que había un registro público de sus acciones y las consecuencias que enfrentaron. Significaba que no me había convertido en el tipo de persona que lastima a otros, incluso cuando tenía todas las razones para querer hacerlo. Fernanda levantó su cerveza y brindó por la justicia y la integridad. Chocamos las botellas y bebimos. Y me sentí agradecida por amigas como ella que entendían que hacer lo correcto no siempre es fácil o satisfactorio, pero aún así vale la pena hacerlo. 2 meses después de que terminó el juicio, puse la casa en venta. Caminar por esas habitaciones se sentía mal ahora, como si las paredes aún guardaran el recuerdo de Diego convulsionando en el sofá mientras Sofía y Javier estaban arriba. Cada rincón me recordaba esa noche.
El agente inmobiliario dijo que el mercado estaba bien y que probablemente venderíamos rápido, lo cual resultó ser cierto. 3 semanas después, una pareja joven hizo una oferta y aceptamos. Pasé el mes siguiente empacando todas nuestras vidas, clasificando qué conservar y qué tirar. Diego ayudaba cuando se sentía con ánimos, pero sobre todo se quedaba en su cuarto evitando los recuerdos también. El día que nos mudamos, no miré hacia atrás a la casa. Solo cerré la puerta con llave por última vez y me fui. Nuestro nuevo lugar era más pequeño, un apartamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad en un vecindario tranquilo. Sin historia aquí, sin malos recuerdos empapados en la alfombra. Diego eligió la recámara con mejor luz y le ayudé a instalar su equipo médico en la esquina. La primera noche en el nuevo lugar durmió de corrido sin despertarse asustado. Solo eso hizo que la mudanza valiera la pena. Pasamos las siguientes semanas haciendo que el apartamento se sintiera como un hogar, colgando cuadros y arreglando muebles hasta que dejó de sentirse temporal. El doctor Garza programó una cita de seguimiento 6 semanas después de que nos mudamos. Llevé a Diego al centro médico y nos sentamos en la sala de espera hojeando revistas viejas hasta que nos llamaron. El doctor Garza revisó todos los resultados de las pruebas recientes de Diego en la pantalla de su computadora, haciendo clic en gráficos y escáneres mientras esperábamos. Se volvió hacia nosotros y explicó que la condición de Diego estaba tan estable como iba a estar. Las convulsiones estaban controladas con la medicación actual, ocurriendo aproximadamente una vez cada 6 semanas en lugar de los episodios diarios que tuvo justo después de la convulsión de 40 minutos. Los problemas cognitivos se habían estabilizado, lo que significaba que no empeoraban pero tampoco desaparecían. Diego siempre tendría algunos problemas de memoria y una velocidad de procesamiento más lenta en comparación con antes. El doctor Garza dijo que esto era supervivencia y estabilidad, lo cual importaba más que una recuperación perfecta. Ajustó ligeramente uno de los medicamentos y programó otra cita para dentro de 3 meses. En el coche después, Diego me preguntó si estaba decepcionada de que no hubiera vuelto a la normalidad. Le dije que estaba agradecida de que estuviera vivo y de que hubiéramos superado lo peor. Él asintió y miró por la ventana. Lo que dije era en serio. Pero una parte de mí siempre estaría enojada por lo que nos quitaron 2 personas que no pudieron dejar de acostarse el tiempo suficiente para hacer una llamada telefónica. El primer pago de restitución llegó a mi cuenta bancaria un martes por la mañana, 2 meses después de la sentencia. Revisé mi teléfono y vi la notificación de depósito. $1.5 de Sofía M. Otra notificación llegó justo después. $1.1 de Javier L. Estas pequeñas cantidades estaban siendo embargadas de cualquier trabajo que hubieran logrado conseguir, probablemente puestos de salario mínimo, ya que sus antecedentes penales hacían difícil encontrar un mejor empleo. Hice los cálculos en mi cabeza. A este ritmo, les llevaría más de 10 años pagar la totalidad de la sentencia. Cada mes durante la próxima década, estos pequeños depósitos aparecerían como un recordatorio de que las consecuencias estaban en curso. Sus acciones seguían costándoles. Al igual que Diego, seguía lidiando con convulsiones y problemas de memoria. Le mostré a Diego las notificaciones del banco y él miró los números durante mucho tiempo. Dijo que se sentía raro que el dinero pudiera de alguna manera compensar lo que pasó, pero le expliqué que no se trataba de que el dinero arreglara las cosas. Se trataba de que ellos pagaran un precio que durara. Sobre una responsabilidad que no terminó cuando salieron de la cárcel. Él entendió eso. Ambos entendimos que algunas deudas tardan años en pagarse. Empecé a hacer voluntariado en un grupo de defensa médica llamado Red de Respuesta Segura 3 meses después de que nos mudamos. Ayudaban a las familias a crear planes de emergencia y a navegar crisis médicas. Asistí a una sesión de capacitación donde nos enseñaron sobre sistemas de respaldo, protocolos de emergencia y cómo identificar cuidadores confiables. Todo lo que había aprendido por las malas se lo estaban enseñando a otros, para que no tuvieran que aprenderlo a través del trauma. Mi primera asignación fue ayudar a una madre cuyo hijo tenía epilepsia a configurar un sistema de monitoreo con múltiples contactos de emergencia. La guié a través de la prueba de cada número, creando protocolos escritos para diferentes escenarios y asegurándome de que ninguna persona fuera responsable de decisiones de vida o muerte. Me agradeció unas 5 veces y dijo que se sentía mucho más segura sabiendo que tenía planes de respaldo. Conduciendo a casa ese día, sentí que la pesadilla se había convertido en algo útil. No podía deshacer lo que nos pasó, pero podía ayudar a otras familias a evitarlo. Diego dijo que estaba orgulloso de mí cuando le conté sobre el trabajo voluntario. Eso significaba todo. Su opinión importaba más que la de nadie porque él fue quien casi muere. Una periodista de algún sitio web de seguridad médica me contactó 4 meses después del juicio. Envió un correo electrónico explicando que estaba escribiendo una historia sobre negligencia médica y traición, y que había encontrado los registros públicos del tribunal de nuestro caso. Quería entrevistarme sobre lo que pasó y cómo respondió el sistema legal. Leí su correo 2 veces y luego lo borré. Nuestra historia no era entretenimiento para extraños que hacían clic en artículos mientras tomaban su café de la mañana. Lo que nos pasó fue privado, doloroso, y ya era parte del registro público a través de los documentos del juicio. Cualquiera que quisiera saber los hechos podía leer las transcripciones del tribunal. No necesitaba revivir la peor noche de mi vida para una audiencia de personas que se olvidarían al día siguiente. Algunas experiencias estaban destinadas a ser procesadas en privado, no a ser representadas públicamente para obtener clics y compartidos. La periodista envió 2 correos electrónicos de seguimiento y borré esos 2 sin responder. Eventualmente, dejó de intentarlo.
Se lo mencioné a Alicia durante una llamada de control y dijo que había tomado la decisión correcta. El registro público era suficiente. No le debíamos a nadie nuestro trauma como historia. Diego se inscribió en un colegio comunitario, CONALEP o similar, 6 meses después de que terminó el juicio. Había pasado semanas investigando programas que pudieran funcionar con sus limitaciones cognitivas y había encontrado uno con un buen sistema de apoyo para estudiantes con condiciones médicas. Eligió informática porque siempre le había interesado la tecnología, y el plan de estudios era lo suficientemente flexible como para adaptarse a sus convulsiones y citas médicas. Lo llevé al campus en su primer día y lo acompañé a la oficina de servicios para discapacitados donde configuraron sus adaptaciones. Carga de cursos reducida, tiempo extra en los exámenes, permiso para grabar conferencias. Lo trataron como a un estudiante real que merecía estar allí, no como alguien que estaba roto. Volvió a casa después de su primera clase luciendo cansado pero feliz. Durante los siguientes meses, lo observé trabajar en tareas en la mesa de la cocina, a veces luchando con conceptos que habrían sido fáciles para él antes, pero esforzándose de todos modos. No era la misma persona que había sido antes de la convulsión, pero estaba construyendo una vida que funcionaba para quien era ahora, y eso requería más fuerza de la que la mayoría de la gente jamás tuvo que mostrar. Estaba orgullosa de él todos los días. Nicolás me llamó unos 10 meses después del juicio para decirme que Sofía había sido liberada antes de tiempo. Había cumplido 12 meses de su sentencia de 18 meses por buen comportamiento en prisión. Dijo que se mudaba a otro estado para empezar de nuevo, a algún lugar donde nadie supiera lo que había hecho. Lo escuché hablar y no sentí absolutamente nada, ni ira ni satisfacción, solo indiferencia total. Había cumplido su tiempo, estaba pagando la restitución y ahora se iba. Eso era exactamente lo que quería. Ella fuera de nuestras vidas permanentemente, sin posibilidad de encontrarla en el supermercado o verla en la fiesta de algún amigo en común. Nicolás preguntó si tenía algún mensaje para ella y le dije que no. Me agradeció por tomar su llamada y colgó. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono por un minuto, pensando en cómo Sofía estaba libre ahora mientras que Diego nunca estaría libre de los efectos de esa convulsión de 40 minutos. Pero al menos ella había enfrentado consecuencias. Al menos había un registro público de lo que había hecho y una condena penal que la seguiría donde quiera que se mudara. Eso tenía que ser suficiente porque era toda la justicia que el sistema podía proporcionar. Me enteré a través de Fernanda unos 8 meses después de que Javier había completado su sentencia y libertad condicional. Estaba trabajando en algún empleo de bajo nivel en un almacén, apenas ganando lo suficiente para cubrir la renta y los pagos mensuales de restitución. Fernanda se había encontrado con alguien que lo conocía y le habían mencionado que estaba batallando. Me contó esto mientras tomábamos café y observó mi cara para ver cómo reaccionaría. No sentí culpa por sus dificultades. Había tomado la decisión de ignorar a mi hermano moribundo para poder tener sexo con mi mejor amiga. Estas eran simplemente las consecuencias naturales de esa elección desarrollándose con el tiempo. Sus problemas financieros, sus antecedentes penales, su dificultad para encontrar un trabajo decente. Todo se remontaba a las decisiones que había tomado esa noche. Le dije a Fernanda que no me sentía mal por él en absoluto y ella asintió como si esperara esa respuesta. Algunas personas pensaban que todos merecían simpatía y segundas oportunidades, pero yo ya no era una de esas personas. Javier me había mostrado exactamente quién era y yo le creí. 2 años después de esa noche terrible, Diego y yo habíamos construido algo estable. Teníamos nuestro apartamento sin malos recuerdos. Teníamos rutinas que funcionaban en torno a sus necesidades médicas. Teníamos a Fernanda y algunos otros amigos en los que realmente podíamos confiar. Ambos habíamos pasado por terapia, trabajando en el trauma por separado y juntos. Yo había aprendido a manejar mi ira para que no me consumiera viva. Diego había aprendido a aceptar sus limitaciones sin renunciar a sus metas. Teníamos límites fuertes ahora. Nadie entraba en nuestras vidas sin demostrar su valía primero. Nadie obtenía la confianza para cuidar a Diego sin una investigación exhaustiva. Habíamos aprendido por las malas que algunas personas te defraudarán en el peor momento posible y habíamos construido nuestras vidas para tener en cuenta esa realidad. La ira se había desvanecido en algo más tranquilo con el tiempo. No perdón, nunca perdón, pero sí aceptación de que habíamos sobrevivido y encontrado justicia. Estábamos bien ahora. No perfectos, no los mismos de antes, pero genuinamente bien con la vida que habíamos construido desde los escombros. El doctor Garza lo confirmó en un chequeo de rutina 2 años y 3 meses después del incidente. Revisó las últimas pruebas de Diego y dijo que su condición estaba tan estable como iba a estar. Las convulsiones estaban controladas, ocurriendo cada 6 u 8 semanas y la medicación las controlaba rápidamente. Los problemas cognitivos habían dejado de progresar y Diego había aprendido a vivir con ellos. Siempre necesitaría monitoreo y medicación, pero el pronóstico era bueno para una vida larga y plena con el manejo adecuado. El doctor Garza dijo que Diego se había adaptado notablemente bien considerando lo cerca que estuvo de morir esa noche. Me quedé sentada escuchándolo explicar el panorama a largo plazo y sentí que se me acumulaban las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años. Mi hermano iba a estar bien, no curado, no de vuelta a quien era antes, pero bien. Habíamos superado lo peor y salido al otro lado con vida. Eso era más de lo que teníamos durante esos 40 minutos cuando corría a casa sin saber si seguiría respirando cuando llegara. El doctor Garza me pasó un pañuelo y me sequé los ojos, avergonzada de estar llorando en su consultorio.
pero eran lágrimas de alivio, del tipo que llega cuando finalmente crees que la pesadilla realmente ha terminado. Unos meses después, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que me ascendían a coordinadora senior con un aumento significativo. Dijo que mi dedicación a través de todo lo que pasó demostraba el tipo de confiabilidad que valoraban y que el equipo había votado unánimemente para apoyar mi ascenso. Salí de esa reunión sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, como si mi vida avanzara en lugar de solo sobrevivir. Fernanda me encontró en la sala de descanso después y me abrazó, diciendo que yo era la persona más resiliente que conocía. Sacudí la cabeza y le dije que no era resiliencia, no realmente. Era solo negarme a dejar que la traición de otras personas destruyera la vida que estaba construyendo. Había una diferencia entre recuperarse y simplemente decidir que no te romperás, y yo había elegido lo segundo. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. 3 años después de esa noche terrible, me senté en la audiencia en la ceremonia de graduación del colegio comunitario viendo a mi hermano cruzar el escenario para aceptar su título técnico en informática. Se movía con cuidado, todavía consciente de sus límites, pero su rostro mostraba puro orgullo por lo que había logrado. Grité tan fuerte cuando dijeron su nombre que la gente a mi alrededor sonrió y no me importó si parecía tonta, porque Diego había trabajado el doble de duro que otros estudiantes para llegar allí. Los desafíos cognitivos le dificultaban todo. Leer le tomaba más tiempo. Recordar información requería un esfuerzo adicional, pero este logro era enteramente suyo. Después de la ceremonia salimos a cenar y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que estaba agradecido de que luchara por las consecuencias contra Sofía y Javier porque le ayudó a creer que la justicia existe y que la gente no puede simplemente lastimar a otros sin responder por ello. Esa creencia le importaba, le ayudó a confiar en el mundo de nuevo, aunque solo fuera un poquito. Le apreté la mano sobre la mesa y le dije que merecía justicia, que merecía verlos enfrentar la responsabilidad real por lo que hicieron. En el 4º aniversario del incidente, Diego y yo tuvimos una cena tranquila en casa. Nada elegante, solo pasta y ensalada en la mesa de nuestra cocina. Hablamos de lo lejos que habíamos llegado desde esa noche terrible en que lo encontré convulsionando en el sofá mientras 2 personas que deberían haberlo protegido estaban arriba juntas. Discutimos la vida que habíamos construido, el apartamento sin malos recuerdos, las rutinas que lo mantenían a salvo, los amigos en los que realmente podíamos confiar, como Fernanda. Reconocimos la justicia que habíamos logrado a través del sistema legal, viendo a Sofía y Javier enfrentar cargos penales y responsabilidad civil por sus elecciones. Ninguno de los dos los había perdonado y no planeábamos hacerlo. Algunas traiciones son permanentes y eso está bien. Habíamos sanado de las maneras que importan sin requerir el perdón para seguir adelante, sin pretender que lo que hicieron fue algo que podíamos simplemente superar. Miré a mi hermano ahora, saludable, educado y construyendo su propia vida. Y sentí una profunda gratitud por haber llegado a casa a tiempo ese día. Los 40 minutos no nos costaron todo, aunque nos costaron mucho. Perdimos cosas que no podemos recuperar. La salud perfecta de Diego, mi capacidad de confiar fácilmente, la inocencia de creer que la gente hará lo correcto en emergencias. Pero ganamos claridad sobre quién merece nuestra confianza y cómo se ve la verdadera rendición de cuentas. Nuestras vidas son buenas ahora, construidas sobre cimientos más fuertes que antes, con mejores límites y elecciones más cuidadosas sobre a quién dejamos acercarse. Ambos estamos genuinamente felices con el futuro que estamos creando juntos. Y esa felicidad se siente ganada, no dada, lo que la hace significar algo real.